es, como lo decían algunos de sus compañeros, el agente causal es la causa, lo que lo produce la enfermedad, que pueden ser externas o procesos como bacterias, virus, parásitos, pueden ser toxinas, pueden ser... Doctora, disculpe. Sí, ¿No me preguntó a mí o es al azar? y acabo de decir que era al azar. Es al azar. Bien. Entonces, como se vieron ustedes, algunos trabajaron sobre tuberculosis, que es una enfermedad bacteriana, obviamente producida por un Mycobacterium. Otros trabajaron sobre rabia, que es producida por un virus. Existen las enfermedades parasitarias, también parásitos gastrointestinales, parásitos pulmonares, tóxicos, como le decía. Hay infinidad de causas, ¿no es cierto? Entonces, cuando les dice cuál es la etiología de una enfermedad, se está refiriendo a que hay que darle el agente que es el responsable o la causa que produce la enfermedad, ¿sí? Cuando decimos el agente patógeno, es obviamente aquel que tiene la capacidad de producir la enfermedad, ¿sí? Ya ustedes han llevado bacteriología, ¿verdad? Existen agentes que pueden ser bacterianos, pero que no son patógenos. Decimos saprofíticos, que están ahí como en el intestino, por ejemplo, existen muchas bacterias que más bien favorecen al metabolismo y todo eso. Son una microbiota que debe estar ahí como para desdoblar ciertas sustancias y demás. ¿Sí? Entonces no producen la enfermedad, ¿sí? No son patógenos, ¿ok? Cuando hablamos de agente patógeno es aquel que sí tiene la capacidad de producir una enfermedad, como el Mycobacterium que decía es capaz de producir la tuberculosis, como la brucelosis, que es otra bacteria que tiene la capacidad de producir la brucela, que tiene la capacidad de producir la brucelosis, que es la enfermedad, ¿sí? El término patogénesis, como lo habíamos más o menos haciendo la analogía con que si tratamos de hacer la definición de las palabras, que génesis como que era el inicio, pato que es el padecimiento, la enfermedad, ¿sí? El desequilibrio. Entonces, la patogénesis estudia esta secuencia de eventos que se producen, yo les decía, desde que ingresa este agente patógeno hasta los primeros inicios de la enfermedad, ¿sí? Entonces, va a describir todo, cómo ingresa el patógeno, cómo se desarrolla, dónde, en qué órgano y cuál es el signo clínico que aparece, ¿sí? Hasta ahí hablamos de patogénesis. La patogenia, sin embargo, es aquel proceso que estudia todo el desarrollo de la enfermedad, desde que inician la enfermedad, los signos clínicos, que es cuando nos damos cuenta que está enfermo el paciente, hasta su resolución, no solo hasta que inicia el signo clínico, sino toda la resolución del problema. Si termina con la muerte, si termina con la recuperación, ¿sí? Cuando hablamos de rabia, entonces de el agente etiológico, los signos clínicos que se desarrollan, cómo afecta al animal, ¿sí? Y hasta la muerte del animal, ¿sí? Las fases y todo eso. ¿Ok? Entonces, la diferencia, fíjense bien, entre patogénesis Doctora, y patogenia, que la patogenia va a estudiar todo el proceso de la enfermedad, de cómo se origina hasta que se resuelve el caso, ya sea hasta que se muere o hasta que se recupera o si queda con secuelas, todo eso. Todo el proceso de la enfermedad es la patogenia. En cambio, la patogénesis es solo hasta que empiezan a aparecer los primeros signos clínicos de la enfermedad. ¿Sí?
En el caso de la patogénesis, que también les preguntaba, pues este término hace referencia a la capacidad que tiene el agente infeccioso, el agente patógeno de producir la enfermedad. Mientras más patógeno sea, obviamente va a tener mayor capacidad de difundirse y de presentar la enfermedad, como hablaban de COVID, que es altamente patógeno porque se transmitía muy rápido, tiene la capacidad de producir la enfermedad a una gran cantidad de población, ¿sí? Muy rápido, muy patogénico, tiene una alta patogenicidad, ¿sí? El agente, que en este caso es un virus, ¿no es cierto?, del COVID. La infestación, que yo les decía, no es lo mismo infección que infestación y tenemos que aprender a diferenciarlo. La infestación se usa exclusivamente para cuando hay una invasión parasitaria a nivel de piel o anexos, cuando hay pulgas, garrapatas, ectoparásitos, ¿sí? Decimos infestación. Y cuando hay endoparásitos, por ahí parásitos gastrointestinales, vamos a hablar de infección, ¿sí? Bien. ¿Quedó más o menos claro? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, podemos agarrar, si quieren, alguien por ahí hizo la enfermedad de la ancilostomiasis, que ¿cuál sería el agente patógeno, el agente infeccioso, el agente causal o el agente etiológico de la ancilostomiasis? El ancilostoma. El ancilostoma, muy bien. ¿Y cuál sería la patogenia? Que es todo lo que va a producir desde que ingresa, cómo ingresa este parásito, cómo se transmite al animal, cómo se desarrolla, qué signos clínicos va a presentar, qué lesión va a presentar en el animal. ¿Sí? Ponele tapa, le digo y se lo lleva. ¿Perdón? No, perdón, doctora. Bien, entonces, fíjense que la patogenia se transmite de esta manera, ¿no? A través de la piel, se puede transmitir también a través de la vía digestiva, mire, se dirige al pulmón, hasta llegar al intestino por la sangre, los lugares que causa acción traumática, por lo que va a producir, obviamente, todo lo que sea hemorragia, que el parásito es hematófago. ¿Alguien sabe qué significa este término, hematófago? Cuando estoy diciendo hematófago, ¿a qué se refiere? ¿Perdón? Se alimenta de sangre. Exacto, que se alimenta de sangre, por lo tanto va a competir por una parte, va a succionar la sangre, tiene unos ganchos como lo vieron ustedes acá, entonces se va a pegar a la mucosa intestinal, además que va a producir un trauma, una lesión, que le está clavando todas esas ganchos en la mucosa, va a producir hemorragia y de esa sangre, de los vasos sanguíneos que están irrigando el intestino, también va a succionar sangre, se va a convertir, se va a alimentar de sangre. Por lo que ya podemos intuir un poquito cuál sería el signo clínico del paciente. Va a ir perdiendo sangre, va a producir una hemorragia, por lo que uno de los signos clínicos va a ser una anemia, una hemorragia, las heces con sangre, ¿no es cierto? Y además causa todo un proceso inflamatorio del intestino, dependerá del número de adultos que estén presentes y produzcan traumas, que también sea el resultado del mayor daño al intestino y que los signos clínicos se desarrollen más rápido, provoquen mayor cantidad de pérdida de sangre, de anemias y demás, ¿sí? Entonces, fíjense que todo eso es lo que estudia la patogenia, hasta que se produzca lo que es el desarrollo completo de la enfermedad, que en estos casos sí se curan, ¿no es cierto? Se debe utilizar antiparasitarios que van a destruir estos parásitos, se van a eliminar y después la mucosa se va a regenerar, ¿sí? Entonces, todo ese proceso estudia la patogenia. Sin embargo, la patogénesis solo hablaría de la transmisión, cómo ingresa, qué hace, qué lesiona,
y los primeros signos clínicos que van a aparecer en el animal. Por ahí una apatía, una diarrea con sangre y más nada. Hasta ahí la patogenia. ¿Bien? ¿Estamos? Y entonces vamos a decir si es una en el caso de una alta infección, ¿sí? Una alta carga parasitaria, pero si fueran parásitos externos vamos a hablar de infestación. ¿Bien? Otro de los términos que también están ahí en su texto, dice trasudados, exudados, ¿sí? Los animales y todo ser vivo obviamente tienen 3 compartimentos de líquido, que son los líquidos extracelulares, los intracelulares que están dentro del vaso sanguíneo, ¿sí? Sabemos que la sangre tiene más o menos 50% de agua y el otro 50% son eritrocitos, son leucocitos, son plaquetas, ¿no es cierto? Proteínas. Entonces, eso es líquido intravascular dentro del vaso. Y existe lo que es el líquido intracelular dentro de la célula. Entonces, bien, normalmente extracelular, la gran cantidad de líquido está dentro del vaso sanguíneo, componiendo la sangre, ¿sí? Y extracelular tenemos muy poco líquido, pero existen situaciones en donde puede haber mucho más líquido en una cavidad extracelular. Eso es lo que se llamamos derrames o líquidos extracelulares que pueden ser trasudados o pueden ser exudados. Los trasudados van a ser prácticamente agua, ¿sí? Por un mecanismo que se produce que no es infeccioso. Puede que simplemente sea una descompensación de proteínas, que sea un aumento en lo que es una presión hidrostática, ¿sí? Que haya un desequilibrio en el mantenimiento de las presiones, tanto o presión coloide-osmótica, que lo podemos llamar, y la presión hidrostática, que es la ejercida por el agua. ¿Sí? Ese desequilibrio va a hacer que en vez que estén en el vaso sanguíneo, pues filtren hacia afuera del vaso y ahí, si lo tenemos dentro de 2 cavidades serosas, se llama trasudado. Ese líquido sí es claro, como estamos viendo aquí. Pero existen otras enfermedades patológicas, otras entidades en donde puede haber un líquido que sea de color más rojizo, blanquecino, purulento, que se llama exudado. Entonces, el exudado tiene componentes más de fibrina, de procesos inflamatorios, pueden haber neutrófilos, linfocitos y demás, que siempre que haya un exudado va a estar asociado a un proceso infeccioso, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia de estos dos líquidos, que el trasudado no se relaciona con inflamación, infección, que es prácticamente agua, que tiene muy poquito contenido de proteínas, ¿sí? En cambio, el exudado siempre va a estar relacionado con procesos infecciosos, tiene más cantidad de proteínas, de células, ya sean blancas como leucocitos, como macrófagos, como bacterias, porque puede haber un exudado que es séptico, que no tiene bacterias, y otro exudado que es aséptico, que es sin bacterias, y séptico cuando tiene bacterias, ¿no? Por eso se habla de sepsis, que pueden producirse de las bacterias cuando se diseminan a todo el organismo, ¿no? Entonces, siempre que haya un exudado, hay que relacionarlo con proceso inflamatorio. ¿Está bien? ¿Quedó claro? Por ahí en fisiología han llevado ustedes, ¿no? Los líquidos corporales. Y así que tienen que recordar un poquito. Bien, otro de los términos que está en su texto también dice signo, ya lo hablamos, que es una manifestación de la enfermedad, lo que el médico percibe a través de la palpación, auscultación, ¿no? Con el oído, con las manos, entonces todo eso, ¿no? Con la vista, si ve, por ejemplo, que un animal está cojeando, es esa una manifestación clínica, ¿sí? Los vómitos, diarrea, las ampollas, todo lo que puede percibir
el médico. A diferencia de los síntomas, que es la manifestación de la enfermedad solo perceptible por el paciente, es decir, lo que el paciente puede comunicar, cómo le duele, qué le duele, si le duele la cabeza, si se marea, si le duele al caminar, al toser, qué sé yo. Esos son síntomas. Entonces no podemos hablar de síntomas en animales porque ellos no nos pueden manifestar. El paciente no nos puede manifestar. ¿Queda claro? Sí, doctora. Entonces, de ahora en adelante no quiero escuchar a nadie que me diga síntoma. Les voy a quitar punto al que me diga síntoma. Doctora, una pregunta. Sí. Si por ejemplo nosotros vemos a un animal cabizbajo o que no se quiere parar, decimos está débil, ¿eso es un síntoma o un signo? Es un signo, igual es lo que está percibiendo el médico. No le está diciendo el animal, ay, me siento decaído, no tengo ganas de caminar, no tengo ganas de comer. Ese sería un síntoma. ¿Está bien? Ya, doctora. ¿Okay? Doctora, y una consulta antes que siga avanzando. Usted dijo que la patogenia era desde el inicio de la enfermedad hasta su resolución. Entonces, ¿tendríamos que describirlo junto con el tratamiento o en el caso que el animal no sea tratado? Claro, incluiría todo lo que es terapia. Existen enfermedades que no tienen terapia o no se curan, pero solo se tratan. Entonces, hasta que el final de la enfermedad, ¿cómo termina? En la patogenia debe incluir todo. Si es una enfermedad mortal, si es una enfermedad que deja secuelas, todo eso debe incluir dentro de la patogenia. Está bien, gracias. ¿Ya? Bien, pero quiero que entiendan bien esos términos para que los manejen bien, porque no podemos estar hablando sin saber qué significan los términos. Hasta aquí puede que se la pasen los profesores, pero de aquí en adelante ustedes deben entender lo que están diciendo. ¿Sí? Es como a los niños le decimos, no pueden hablar una palabra si no saben su significado. Pues aplica para ustedes de aquí en adelante. Palabra que ustedes hablen, ya sean en sus repasos, en sus exposiciones, lo que sea, deben saber qué significa. Si ustedes leen un párrafo, el libro, lo que sea, y no entienden una palabra, deben colocarlo en su glosario, deben repasarlo, deben entenderlo. ¿Sí? Y después, al final del curso, también aquí van a dar un repaso de su glosario. Bien. Ok, entonces, otro de los términos que tienen es lesión. ¿Qué es una lesión? La lesión es la alteración morfológica macroscópica o microscópica de un tejido, de una célula que no tiene la forma, el tamaño, la morfología normal. Decimos está lesionado. ¿Sí? Si el citoplasma de la célula debe estar íntegro y está roto por algún lado, decimos tiene una lesión en el citoplasma. Si vemos que la piel está ulcerada, que tiene una lesión en la piel, no está la continuidad normal del epitelio, ¿sí? Entonces esa es una lesión. Bien. El síndrome. El síndrome es el conjunto de signos, cuando hablamos en animales, o de síntomas, cuando hablamos en humana, comunes a un grupo de enfermedades, ¿sí? Que se manifiestan igual en muchas enfermedades. Entonces decimos un síndrome, ¿sí? El síndrome urolítico felino, dicen, son enfermedades o lesiones o alteraciones o signos clínicos relacionados con el aparato urogenital que es común a muchas patologías, que se puede dar porque el paciente tenga una infección o procesos infecciosos, e incluso psicológicos, pueden ser, ¿qué le llaman esto? De causas desconocidas, ¿sí? Entonces es
todo un grupo de signos clínicos, un conjunto de signos clínicos que se manifiestan de igual manera en muchas enfermedades, ¿sí? Por eso la llaman síndrome. Otro de los términos dice lesión patognomónica. Cuando hablamos de lesión patognomónica se está refiriendo a esta lesión, a esta alteración morfológica en la estructura, ya sea de la célula, del órgano, de lo que sea, que es exclusiva de una enfermedad, ¿sí? Que ninguna otra enfermedad va a producir esa lesión. Por ejemplo, observar un corpúsculo de Negri es patognomónico de rabia. No hay otra enfermedad que produzca ese corpúsculo. El observar un corpúsculo de inclusión intracitoplasmático se da solo en moquillo y es el método por eso de diagnóstico, porque es la única enfermedad que se observan estos corpúsculos de inclusión que pueden ser en eritrocito o en leucocito, ¿sí? Entonces es una lesión patognomónica, exclusivo de esa enfermedad, ¿sí? Entonces, cuando alguien les diga, ¿cuál es la lesión patognomónica de tal enfermedad? Pues si la tiene, la dicen, y si no, no tiene una alteración, una lesión patognomónica, debieran responder, digamos, ¿no? ¿Ok? Bueno, la otra, alteración o trastorno, que igual decimos, es todo aquel cambio o modificación que se da con respecto ya sea a la forma, al tamaño, a la función, que esté alterada su función, que esté alterada su tamaño, su forma, su color. Todo ese cambio, como ustedes dicen, no es normal, digamos, ¿no? Que no aparenta estar ni de la forma, ni del tamaño, del color, lo que sea, no están como normalmente debiera presentarse. Entonces está alterado, está trastornado, ¿sí? ¿Ok? Entonces, por eso muchas veces decimos, ¿cuál es la alteración que produce tal enfermedad? ¿Sí? El sangrado en el intestino, por ejemplo, el ancitostoma, que sería ese el cambio, la modificación que produce. En el caso de rabia, decían por ahí un trastorno neurológico. ¿Sí? Bien. Eso sería todos los cambios que se producen o que el patógeno produce en el organismo del animal, ¿sí? Todo lo que altera esa enfermedad a ese organismo. Bien. Necropsia, hablaban también de necropsia, que es el estudio sistemático, ¿sí?, de un cadáver, en donde se hace la observación macroscópica, buscamos lesiones macroscópicas, es decir, internas, ¿no es cierto? Porque por ahí externa, a través de la piel, podemos ver cómo está la piel, la lesión, pero no vemos cómo está el hígado, qué tamaño tiene, qué forma, qué color, si está más friable, más duro, nada. Entonces, para llegar a eso, tenemos que hacer abrir al animal, hacer todos unos cortes bien ordenaditos, ver la posición de los órganos, cómo están, ¿sí? Mirarlo desde afuera, cómo están los órganos, el tamaño, la forma, el color, todo, tocar, palpar, a ver la consistencia, todo, como para decir qué órganos están lesionados, cuál es la lesión que encontramos en la necropsia, porque la necropsia nos va a servir como para asociar esa lesión macroscópica que vemos con alguna enfermedad, con la causa de la muerte. Vamos a poder por ahí definir la causa de la muerte. A veces cuando encontramos un objeto que se comió, que obstruyó y demás, produjo la muerte por asfixia, qué sé yo, pues encontramos ahí una pelota o una fruta, manga en animales menores que se comen las frutas y demás. Podemos llegar por ahí al diagnóstico de una asfixia por un objeto de juguete o desconocido, lo que sea, ¿bien? O en otros casos lo que vemos es una alteración, una lesión en algún órgano que está de color más pálido, más amarillo, más duro, entonces sacamos por ahí ese pedazo de órgano que está alterado y después miramos a través de la microscopía, que sería la histología, que es el estudio de los tejidos, ¿sí? En donde determinamos la causa, a ver por qué murió ese tejido, si estaba muerto, si estaba inflamado, qué pasaba,
¿sí? Si hay un corpúsculo de inclusión, algo que nos asocia a alguna patología. Bien, entonces necropsia es el estudio sistemático en donde hacemos la observación macroscópica de los órganos de un animal, obviamente sin vida, ¿no? Y muchas veces esta necropsia se utiliza mucho, por ejemplo, en lo que es la sanidad en aves, porque como se trabaja con muchos animales, muchas veces no existen muchos métodos de diagnóstico que les ayuden a encontrar la enfermedad en vivo, y entonces lo que hacen es hacer necropsias muy rápidas, fast, por decirles así, rápida, como para, a través de los signos clínicos, obviamente ya el veterinario tiene una idea de lo que está pasando y va y corta rápido, busca el órgano que sospecha que está alterado el problema. Por decirle, tienen problemas respiratorios, van y ven pulmón, sacan pulmón, hacen cultivo para ver si es bacteria, si sospechan de una enfermedad bacteriana, obviamente hacen cultivo y antibiograma. Si piensan en otra cosa, pues mandan para histopatología. O si los animales tienen problemas digestivos, lo mismo, van y abren directo todo el aparato digestivo, desde la boca, obviamente, hasta el recto, y van viendo si hay parásitos, no, si hay lesión en la mucosa intestinal, si está hemorrágica, si está con puntillados rojizos, no, qué pasa, qué hay ahí. Entonces, como para identificar la causa, para tratar en el resto de la población. Entonces, hacen necropsias de algunos animales que estaban vivos todavía, que están con los signos clínicos de enfermedad, y a veces como que tratan de hacer en las diferentes etapas de la enfermedad. Puede que uno que está sano todavía, otro que ya está padeciendo la enfermedad y otro que se está recuperando, si es que se recuperan esas patologías. Entonces, en las diferentes etapas, y ellos van a eutanasiar a los animales y van a hacer las necropsias. Ahora, en otros casos en donde los animales ya están muertos, pues la necropsia nos sirve como para identificar la causa de la muerte, ¿sí? Y por ahí también poder hacer la parte de prevención, de profilaxis, si hablamos de población, ¿no? Del resto de los animales. ¿Está bien? La biopsia es el estudio ya microscópico de un fragmento del tejido que puede ser un animal vivo, ¿sí? En donde, por ejemplo, si tuviese un tumor de piel, podemos sacarle un pedacito con estos punch que van cortando así el tejido, ¿sí? Sacamos un pedacito y se hacen estos cortes histológicos como los que ustedes ven más o menos en histología, ¿no es cierto? En las láminas esas. Si tenemos una lesión de piel, es fácil hacerlo, sacamos así y vemos qué capa de la piel está lesionada, para relacionar con enfermedades, si vemos ahí esporas de hongos, si vemos por ahí lesiones que pueden ser compatibles con un proceso autoinmune, encontrar el agente causal y poder llegar al diagnóstico, y obviamente si llegamos al diagnóstico, yo le decía, ya podemos buscar la mejor terapia, podemos definir cómo va a terminar el paciente, si es una enfermedad mortal, no, si tiene cura, si no tiene cura, todo, ¿sí? ¿Ok? Entonces ve el tejido. De momento en la facultad solo se hace las biopsias de piel, pero existen también de órganos internos, por ejemplo, se puede biopsiar un vaso, se puede biopsiar un hígado, pero se necesita instrumentos específicos para esto, que son como unas agujas Trucut que se llaman, que sacan un pedacito, entonces hay que meterlo eco guiado, llegar al hígado, sacar un pedacito. Hay que tener cuidado de que el paciente obviamente no esté con problemas en la coagulación, porque podríamos producir una falta en la coagulación, unas hemorragias muy, muy grandes por ahí, y empeorar el caso, digamos, ¿no? Lo mismo en el vaso. Se puede hacer una biopsia renal, ¿sí? Porque finalmente los diagnósticos definitivos se hacen por el estudio histológico, ¿no?
Entonces, eso todavía no se hace en nuestra facultad. Bien. Ahora, la citología, como su nombre indica, cito, células. Entonces, es el estudio, ¿sí? De las células a través de un microscopio, obviamente, ¿no? Porque si no, no los podemos ver. Entonces, podemos ver las células que pueden ser responsables de algunas lesiones en piel. Igual se hace mucha citología de piel, se hace citología de ganglios, se hace citología de cualquier nódulo cutáneo, subcutáneo, en donde podamos llegar a través de una aguja. Se puede hacer la citología. También podemos hacer de un líquido, podemos sacar el líquido por ahí si tiene una citis, un líquido, una colecta abdominal, una colecta torácica. Entonces, cualquier líquido, ya sea sanguinolento o un hemotórax, lo que sea, podemos sacar el líquido y estudiarlo y definir cuál es la causa, si es un trasudado, si es un exudado, porque la etiología o la agente causal van a ser diferentes, ¿sí? A partir del estudio de estos líquidos, de la célula que compone estos líquidos, podemos llegar al diagnóstico, ¿sí? Y en el caso de lesiones de piel, que existen muchos problemas de tumores, podemos llegar a definir tumores, y a través de algunos criterios citológicos también como clasificarlos si fueran benignos, malignos. Existen otros agentes infecciosos igual que pueden producir tumoraciones, ¿sí? Entonces igual los podemos ver a través de la citología. Entonces, citología, estudio de las células, ¿sí? Bien, hasta aquí vamos bien. Sí, doctora. Ya los perdí, se fueron a tomar café. Bien. 19:45 es la clase, ¿verdad? Sí, doctora. Ok, bien. Vamos a definir entonces el término patogenicidad. ¿Qué quiere decir? La propiedad que tiene un organismo de producir una enfermedad, ya lo dije. La virulencia también es el grado de patogenicidad de una cepa bacteriana o vírica. Es muy virulenta, decimos, ¿no es cierto? O sea, mientras más patógeno sea, mayor capacidad, mayor virulencia, digamos, ¿no? Infección, dijimos, implica el ingreso de un microorganismo a un huésped obviamente susceptible. Ya sabemos que no se enferma el que quiere, sino el que puede. Debe ser susceptible, debe estar como que con la baja defensa y demás que haga que este agente etiológico pues pueda desarrollar la enfermedad, se pueda multiplicar y pueda producir lo que son las alteraciones, las lesiones en el animal y pueda desarrollar la enfermedad, ¿sí? Pues puede haber un animal que no es susceptible, tiene mejores condiciones su sistema inmune, pues entra el agente, pero no se puede multiplicar, no va a producir la enfermedad, ¿sí? Entonces decimos, no se enferma el que quiere, sino el que puede. Bien. Y infestación, ya hablamos de parásitos externos, ¿no? Ahora, habían otros términos que decían los procesos agudos, crónicos. Bueno, agudos hablamos de que sean la presentación de cuadros en pocos minutos, horas, que hablamos acá por ahí de intoxicaciones, que pueden ser bien rápido la respuesta, ¿no es cierto? Podemos observar los signos clínicos rápidos. Y en los procesos crónicos van a ser estas enfermedades que llevan semanas, meses, años, digamos, como brucelosis, que es una enfermedad crónica, tuberculosis también. Entonces existen ciertas enfermedades bacterianas que son crónicas. No es que lo matan al animal rápido, nada, pero que lo van deteriorando, van igual y contagiando a otros animales y demás, hasta que se pueden producir por meses, semanas, ¿sí? Crónico. El diagnóstico, que hablo mucho de diagnóstico, hablamos de que la patología nos ayuda a llegar al diagnóstico, que es esa identificación del proceso de la enfermedad específica, encontrar la causa, ¿sí? Por decirle, bueno, tengo estos signos respiratorios,
qué sé yo, por ahí tiene procesos crónicos, desarrolla signos respiratorios y demás, pero si le hago un cultivo y antibiograma, identifico que son bacilos alcohol ácido resistentes, Mycobacterium, alcohol ácido resistentes, entonces, o bacilos alcohol ácido resistentes compatibles con una Mycobacterium, y la enfermedad, el diagnóstico sería una tuberculosis, por ahí si hablamos en Mycobacterium tuberculoso, ¿no? Entonces es llegar a identificar cuál es el proceso o el agente infeccioso de la enfermedad, porque no siempre las enfermedades se dan por procesos infecciosos, digamos, no solo se dan por bacterias, virus y hongos y demás, se pueden dar por desequilibrios en los propios sustancias, hormonas que tiene el propio organismo, ¿no es cierto? El primer día de clase creo que decían, por ejemplo, diabetes. O sea, la diabetes no es una enfermedad infecciosa, ¿sí? ¿Qué tipo de enfermedad es la diabetes? ¿Alguien tiene algún pariente, amigo, algo que tenga diabetes, que entienda? Sí, sí, doctora. ¿De qué se trata la diabetes? ¿Es una enfermedad crónica? ¿Perdón? No escuché. Enfermedad crónica. Enfermedad crónica, pero ¿de qué? ¿Cuál es el agente? ¿Cuál es el agente causal? ¿Cómo se produce la enfermedad? ¿Cuál es? Se produce por la falta de insulina, o sea, el cuerpo no es capaz de producir la cantidad necesaria. No solo que no sea capaz de producir, puede producirla y puede que no la asimile, que hay una resistencia a la insulina por alguna razón. O sea, las causas no solo es que no se produzca, puede producirse y que no se utilice igual. Entonces, el problema va a ser en que la glucosa, porque la diabetes es eso, ¿no? La diabetes, bueno, existen la diabetes mellitus y diabetes insípida, pero la diabetes mellitus, tipo A, tipo B y demás, ya la clasificación y todo eso. Pero estamos hablando de que es una alteración en la concentración de glucosa, ¿sí? Que la glucosa por alguna razón no entra a la célula, ¿sí? Y se empieza a aumentar los niveles de glucosa en sangre, ¿sí? Por eso dicen, ay, la glucosa no le podemos bajar, dicen, que se le subió la glucosa. ¿Por qué se subió la glucosa? Porque no hay esta sustancia, ya sea porque no la produzca o porque hay resistencia a esta insulina, que es la que va a hacer que la glucosa entre a la célula y se utilice, se produzca la glucólisis, ¿sí? Que es la destrucción, esos pasos que seguramente han llevado ustedes en bioquímica, esos como 12 pasos de transformación de enzimas desde que ingresa la glucosa a la célula hasta que se forma lo que son los ATP y después que se va al ciclo de Krebs, ¿no es cierto? Porque la energía que el organismo utiliza es los ATP. Lo que le gusta es los ATP. Muy pocas células utilizan la glucosa como tal, que sería el cerebro por ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Esa glucosa se va almacenando, no se utiliza porque no hay la insulina que ayude a entrar a la célula, ya sea porque no se produzca o porque hay otra resistencia. O sea, el organismo está produciendo, pero algo pasa que no ayuda a que la glucosa entre a la célula igual, ¿no es cierto? Entonces, no es un virus, no es una bacteria, nada, es lo que el animal consume, ¿sí? Del desdoblamiento de los carbohidratos, ¿sí? Los almidones se van a convertir en monosacáridos finalmente en todo este metabolismo de los carbohidratos y llega a formarse la glucosa. Esta glucosa debe entrar a la célula, pero necesita quien le abra la puerta, decimos, para que entre a la célula, que sería la insulina. Entonces, si hay niveles normales de insulina, esta glucosa entra a la célula, se va a desdoblar, se produce la glucólisis, la ruptura de esta glucosa a través de enzimas y demás, todos esos pasos,
y finalmente se produce los ATP, que es la energía que al organismo le gusta, digamos, consumir, ¿sí? Para toda la multiplicación de las células, movimiento, todo, el que hablemos, el que respiremos, todo estamos gastando energía, ¿verdad? Y cuando no sucede esto, pues se aumenta la glucosa y empieza a producir desórdenes, tanto en la filtración renal y todo eso, porque es como que el organismo está diseñado para que esté con menor cantidad de glucosa, y entonces como que la gran cantidad de glucosa la va destruyendo todo, como que las cañerías, si te pueden decir así, los vasos, todo lo que son los túbulos renales y demás, y entonces va deteriorando todo, ¿no es cierto? Además que metabólicamente, ¿sí? Se va a ir produciendo todo un cambio, porque como no tiene glucosa, toda la glucosa de esa forma no entra a la célula empieza como que a decir, oye, necesito glucosa, necesito energía para multiplicarse, para toda la respiración celular, necesita energía. Entonces empieza a generar a partir de otros tipos de alimentos, que son los lípidos, ¿sí? Empieza a producir la lipidosis. Por eso es que los humanos, si quieren, por ahí, diabéticos, empiezan a perder peso, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, doctora. Sí, empiezan a perder peso porque las células, como necesitan energía y no tienen glucosa, empiezan a gastarse sus reservas de grasa, empiezan a hacer la lipidosis, ¿sí? Empiezan a generar energía a partir de los lípidos, ¿sí? Y entonces se producen esos cuerpos cetónicos que le llaman del producto del metabolismo de estos lípidos. Es por eso que empezaron a hablar de esta dieta cetogénica, restringiendo todo lo que es carbohidrato, asumiendo como que un paciente estuviese como con diabetes, por decirle. No tiene glucosa, le privan de glucosa, eliminan todo lo que son carbohidratos, ¿no es cierto?, para evitar que se forme glucosa, y empiezan a comer más grasas y demás para que el organismo empiece a utilizar sus reservas, que son los lípidos, y entonces empiece a adelgazar el paciente. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, es una enfermedad metabólica, ¿no? Endocrina. ¿Sí? No es que entra ningún agente infeccioso externo, nada. La glucosa es un componente normal del metabolismo de los carbohidratos, ¿sí? Que tiene que entrar a la célula para generar energía como combustible para la célula. ¿Sí? ¿Queda claro? Que las causas de las enfermedades no solo son agentes etiológicos infecciosos. ¿Ya? ¿Está bien? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok. Bien. Diagnóstico etiológico, entonces cuando se habla de poder identificar ese agente exógeno, endógeno, algo, ¿sí? Lo que origina la enfermedad. Es decir, ay, ¿sabes qué? Tiene diabetes, es decir, el proceso diagnóstico etiológico es que, bueno, no tengo insulina porque tengo una pancreatitis, porque tengo un tumor en páncreas, porque tengo, no sé, cualquier alteración pancreática, las células se me fue el nombre, que no están produciendo insulina, y entonces esa es mi causa, ese es mi diagnóstico, mi proceso etiológico, ¿sí? En el caso de enfermedades infecciosas, digo, el diagnóstico es una ancilostomiasis, el agente etiológico es el ancilostoma, ¿sí? Bien.
El diagnóstico morfológico, que es la descripción, todo lo que sea morfología, descripción macroscópica, y en este caso, o histológica de los tejidos que afectan una enfermedad. Por ejemplo, si hablamos de tuberculosis, la observación macroscópica de estos nódulos, que pueden ser como con un contenido cremoso, que puede ser más calcificado, duro, pero que si le hago el corte histológico voy a ver las características de una tuberculosis, ¿sí? Entonces, llego al agente etiológico, al diagnóstico morfológico a través de una necropsia o de una biopsia y el estudio histológico, ¿sí? El término resolución, obviamente, es un término solo médico, ¿sí? Es cuando se resuelve la enfermedad, termina la enfermedad o culmina la enfermedad, ya sea con la recuperación total, parcial, que quedan con síndrome, quedan con alguna lesión por ahí, o la muerte del animal, ¿sí? Entonces, llegar al diagnóstico también me ayuda a definir, yo le decía, ese pronóstico, qué va a pasar, si se va a curar, no se va a curar, si va a quedar con secuelas, no, qué va a pasar, ¿sí? Que si solo se trata, cuánto tiempo de vida queda, de acuerdo a estadísticas, estudios y demás, ya se puede ir viendo eso. Y la secuela, obviamente, es el estado de la lesión que puede quedar como consecuencia de una enfermedad. Por ejemplo, le dio un moquillo, que el agente etiológico es un virus y que le afectó al sistema nervioso. La presentación en ese paciente fue una presentación nerviosa porque puede haber digestiva, respiratoria, nerviosa, pero a ese paciente le dio la fase nerviosa, por lo que quedó con una secuela de un tic nervioso, ¿no? Entonces, ese estado con esa lesión que queda como consecuencia de esa enfermedad, ¿sí? Y el pronóstico obviamente es predecir qué va a pasar con esa enfermedad, pero siempre y cuando yo sepa de qué enfermedad se trata, puedo predecir. Por ejemplo, si diagnostiqué que es un distemper canino, un moquillo, voy a decir, ¿sabes qué? Tiene el 90% de probabilidad de muerte, es altamente mortal, y entonces el pronóstico es malo, es probable que no sobreviva, que sea el 20% que sobreviva por ahí también, o que pueda ser uno de los 80% que se muera, digamos. Entonces, es predecir qué va a pasar, ¿cierto? Cuando decimos, a ver, vean el pronóstico del clima, decimos qué va a pasar mañana, pasado y demás, ¿no es cierto? Lo mismo para el pronóstico de las enfermedades. ¿Ok? Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, doctora, todo está claro. Bien. Ok, entonces. Eso sería el tema 2 y ahora entraríamos al tema 3, que es más o menos determinar las causas de las enfermedades, lo que vamos viendo. ¿Cómo es que se producen las enfermedades? Tal vez quieren unos 5 minutitos para descansar y luego entramos o continuamos unos media horita más. ¿Qué opinan? Bien, ok. Continuemos. Bien. Bueno, el tema 3 que tienen ahí en su página 10 dice etiología de las enfermedades o causas de las enfermedades. Saber, conocer cuáles son los agentes causales de enfermedad, ¿sí? Sabemos que enfermedad es un estado de desequilibrio, ¿sí? En donde pueden estar modificadas sus funciones, puede estar alterada su función, su morfología, su tamaño, todo, ¿sí? Su morfología o su funcionalidad. Las enfermedades, por lo tanto, son este resultado de factores etiológicos que afectan a animales susceptibles, ¿sí?
que tiene un medio adecuado para que se desarrolle esta interacción y se lleve a cabo la enfermedad, ¿no? Decimos, tiene que cumplirse la triada epidemiológica en donde tenemos que tener un agente causal, obviamente, ya sea un parásito, un virus, lo que sea. Tenemos que tener el medio ambiente en donde se pueda desarrollar, que tenga las condiciones para desarrollarse, porque obviamente si no las tiene las condiciones no se va a desarrollar y no se, así hay el huésped, no se desarrollaría la enfermedad, ¿sí? Por otra parte, si hay el agente causal, existe el huésped, pero no hay el ambiente, tampoco se desarrolla la enfermedad. Entonces, tiene que cumplirse eso, agente causal, huésped y medio ambiente, ¿sí? Entonces, los factores etiológicos van a requerir de esta interacción entre factores predisponentes, desencadenantes, porque muchas veces puede haber el factor predisponente, ¿sí? Pero no existe ese factor desencadenante. Puede que el patógeno esté siendo controlado, a pesar de que tiene factores predisponentes, la edad, el sexo y demás en el animal, que puedan ser propios endógenos, causas endógenas, pero que no existe un factor desencadenante. En algún momento en donde existe un factor desencadenante, ahí recién empieza a proliferarse por ahí, a multiplicarse y a producir los signos clínicos de la enfermedad, ¿sí? Entonces, ¿cómo se clasifican estas causas de enfermedades infecciosas, sí? Estos factores etiológicos tenemos factores predisponentes y desencadenantes, dijimos, ¿sí? Dentro de los factores predisponentes están los factores intrínsecos, a lo que hacíamos referencia, que es la especie, la raza, la edad, el sexo, el color, la idiosincrasia, ¿sí? Los extrínsecos, obviamente, estos son los propios de cada animal, y los extrínsecos serían los de afuera, ¿sí? Estos factores que predisponen a la enfermedad, que pueden ser el clima, temperaturas muy altas, muy bajas, entonces, que puedan producir por ahí la humedad también, lugares muy secos, muy húmedos, ¿sí? Que hacen que también desarrollen ciertas enfermedades. Y dentro de los factores desencadenantes también vamos a tener aquellos intrínsecos y extrínsecos. Dentro de los intrínsecos, obviamente, todo lo que sea anormalidades genéticas, ¿sí? Dentro de los extrínsecos hablamos de estos agentes físicos, químicos, ¿sí? Los físicos que pueden ser estos mecánicos por golpe, que pueden ser una contusión, una laceración, una incisión, los térmicos por calor, por frío, los dos extremos obviamente, la presión atmosférica, los radiaciones, y dentro de los químicos, que pueden ser también exógenos y endógenos, que pueden ser estas toxinas que vienen desde afuera, toxinas, venenos, drogas, medicamentos, ¿no es cierto? Y los endógenos, que son estos productos del metabolismo de nuestro propio proceso, del metabolismo de ya sean proteínas, de carbohidratos, de todo, ¿sí? Porque el organismo empieza a producir desechos metabólicos que tienen que ser eliminados. Muchas veces yo les decía, tienen que ser sacados fuera del organismo, y la vía por ahí que tiene para eliminar todo eso pueden ser la orina, ¿sí? La bilis y todo eso. Entonces, cuando en algún momento tenemos por ahí un mal funcionamiento de este órgano en donde se deben desechar estas sustancias tóxicas, pues se van quedando en el organismo y empieza a intoxicar al animal, ¿no? Entonces, endógenos, sus propios productos metabólicos, ¿ya? Entonces, bien, ahora vamos a hablar un poquito de estas causas de enfermedad que van a ser endógenas y exógenas. Está aquí, factores predisponentes, ¿sí? Dentro de los endógenos, obviamente, tenemos un proceso de resistencia y otra de predisposición. Esta resistencia, que es la dada por el sistema inmune, que puede ser natural o adquirida, y la predisposición, obviamente, depende
de la idiosincrasia del animal, la especie, raza. Existen enfermedades que son específicas de la especie, ¿no? Entonces vamos a ir viendo un poquito eso. Y dentro de los exógenos tenemos los alimentarios, que van a ser el exceso de alimento, por ahí va a provocar una obesidad, la deficiencia de alimento puede provocar caquexia, pérdidas musculares y todo eso. Las nutricionales, obviamente, las alteraciones en los 4 grupos de alimento bien grandes, que son proteínas, lípidos y carbohidratos, pues tanto el aumento como la disminución van a producir enfermedades también. Obviamente, elemento vital para los animales, los seres vivos, el agua, ¿sí? Los minerales, las vitaminas, a pesar de necesitarse por ahí en pequeñas cantidades, son indispensables, que pueden producir enfermedades. Yo les decía, tanto la disminución como el aumento, la deficiencia de minerales van a producir cierta patología, y los aumentos también, ¿sí? Las mineralizaciones por ahí de algunos minerales pueden hacer que cuando cambian el pH y demás se produzcan algunos cálculos, etcétera, ¿no? Y las vitaminas, bueno, dependen si son liposolubles, hidrosolubles, por ahí se eliminan más los excesos, pero por ahí las deficiencias igual van produciendo problemas, ¿no? Estos factores físicos, químicos, biológicos, vamos a ir describiendo cada una de ellas, ¿sí? Entonces, dentro de los agentes endógenos, decíamos, existe una predisposición y una resistencia. En la resistencia, hablamos de un proceso natural o inespecífico, que es la no susceptibilidad, que hablamos de la especificidad de especie, que van a haber especies que son resistentes a ciertos patógenos, ¿sí? Por ejemplo, el distemper canino, que solo le va a dar al canino, pero no al felino, o no al bovino. Entonces, hay una resistencia natural de estas especies, ¿sí? Existen también estos que son algunos mecanismos de defensa. Obviamente, la piel, que es un órgano que protege al animal del medio externo, del clima, de las temperaturas extremos, aumentos de temperatura o la disminución de estas temperaturas. Las mucosas, las glándulas, obviamente, son glándulas secretoras, la sangre o la inflamación, que también es un mecanismo de defensa del organismo como para eliminar un agente causal. El objetivo de la inflamación es reducir, evitar que se disemine más ese agente infeccioso y destruirlo y eliminarlo del organismo, ¿sí? Y las específicas a través de la respuesta del individuo a un agente, que viene a ser la respuesta inmune a través de las inmunoglobulinas, ¿sí? Ahora que hablamos, que entendimos un poco más, por ahí todo el mundo hablaba de las inmunoglobulinas contra el COVID, el plasma, por ahí, plasma hiperinmune, que se empezaron a tratar a algunos pacientes, que simplemente es aquellos pacientes que se habían enfrentado al virus calle del COVID, desarrollaron la inmunidad desarrollaron esta respuesta frente a ese agente infeccioso que ingresó. Entonces formó sus anticuerpos frente a ese antígeno. Antígeno es esa sustancia externa desconocida, que el organismo empieza a formar sus propias defensas. Entonces, cuando el paciente se recuperaba, bueno, terminaba con una inmunidad, con unas inmunoglobulinas específicas para ese virus, muy altas. Entonces, lo que hacían era sacarle sangre, retirar el plasma, que es donde están las inmunoglobulinas, y traspasárselo al animal enfermo, al humano enfermo, perdón, porque ya le estamos dando sus anticuerpos formados en otro humano. Entonces, estos son los que llamamos los
sueros homólogos, que es de la misma especie. Hay los heterólogos, que son de diferentes especies, que se pueden formar en una especie y se utiliza para otra especie. No sé, en algún lado creo que leí que estaban tratando de producir inmunoglobulinas para COVID, sueros hiperinmunes, en equinos o en aves, creo, o en las dos especies, para dársela al humano. Digamos, esos serían los heterólogos, ¿no? ¿Sí? Bien. Y cuando hablamos de inflamación, yo le decía, la inflamación es alteración en lo que es alteración en todo lo que es el vaso sanguíneo, ¿sí? Porque las células inflamatorias están dentro de la sangre, los leucocitos, y es una respuesta frente a un agente infeccioso en donde esta inflamación tiene por objetivo reducir la multiplicación, reducir que se disemine a otros órganos, tratar de eliminar el agente infeccioso, ¿sí? Que si fueran bacterias, por ejemplo, lo que va a hacer el organismo en ese afán de inflamar esa zona, ¿sí? No sé, pónganse que tiene un proceso infeccioso en algún lugar de la piel, no sé, se lesionaron, entró, no sé, un clavo, un fierro, una aguja, lo que sea, pero que el organismo lo identifica como algo externo y lo que hace es aumentar su flujo sanguíneo para que estos leucocitos que están en la sangre pues puedan salir más rápido del vaso y puedan llegar al lugar de la lesión, ¿sí? Entonces, cuando aumentan esta presión de la sangre, esto endotelio, la capa del vaso, se adelgaza y entonces permite la salida de estas células que van a llegar obviamente en mayor cantidad, que llegan más rápido y que salen rápido del vaso para ir al tejido lesionado, ¿sí? Entonces, les permite salir dependiendo el agente infeccioso, el agente etiológico, pues si son bacterias, irán los que están capacitados para destruir las bacterias, que serían los neutrófilos. Si son hongos por ahí, los que van a fagocitar hongos son los macrófagos, entonces saldrán los monocitos, ¿sí? Porque en el vaso sanguíneo se llaman monocitos, pero después ya en el tejido se llaman macrófagos. Entonces van a ir saliendo, ¿sí? Por diapédesis, que se llama esto, la salida sin romper el vaso sanguíneo, salen estas células y van a controlar el proceso infeccioso, ¿no es cierto? Van a comérselo, van a fagocitárselo, ¿sí? Cuando hablamos de fagocitosis, ¿me entienden lo que significa fagocitosis? Sí, doctora. ¿Qué es el proceso de fagocitosis o cómo se da? La fagocitosis la hacen principalmente las células del sistema inmune, como los macrófagos. Ya. Y lo que hacen es, bueno, primero se adhieren al microorganismo o a la célula que van a fagocitar y luego la ingieren y se forma el fagolisosoma. Exacto, entonces es como, imagínense, este es un macrófago, ¿sí? Creo que tengo más imágenes, a ver, vamos a ver, no tengo acá. Entonces, imagínense que aquí hubiese un agente causal, lo que van a hacer es atraerse por estos mecanismos, ay, se me fue la palabra, de atracción que tienen, ¿sí? Y el organismo sabe como que tiene receptores así, se me fue la palabra, pero que se identifican que es el macrófago que lo tiene que comer, por decirle, bueno, y entonces empieza a moverse este citoplasma y lo engloba, ¿sí? Ahora vamos a ver si... ¿Es el sistema de complemento, doctora? ¿O no? ¿A lo que se refiere? No, pero lo que decía es el mecanismo por el cual se atraen. La quimiotaxis. Y la quimiotaxis, gracias. La quimiotaxis, que son la eliminación de sustancias que hacen como que tuviesen un imán, digamos, que específico va a ir y va
pegarse este agente infeccioso a la célula, la cual es la que está capacitada, digamos. No se va a ir a un basófilo, no se va a ir a un linfocito o a un eosinófilo, digamos, se va a ir al que tenga que fagocitarlo. Entonces, imagínense que si aquí tuviesen una bacteria, viene esta bacteria y ya se chocó ahí porque se atrajo por la quimiotaxis, ¿sí? Y entonces lo que va a hacer es como que este citoplasma se va agrandando, se va moviendo como si fuera una mano o algo así, y lo engloba aquí, ¿sí? Esto se mueve así, digamos, hasta que llega a englobarlo, ¿sí? Entonces lo engloba y de aquí es esta vesícula, a formar una vesícula, que es lo que ahí va a desdoblarlo, destruirlo, y los desechos obviamente también se van a eliminar, ¿sí? Van a venir otras sustancias que van a fagocitar todo eso, ¿sí? Entonces, la fagocitosis es la capacidad que tiene la célula de englobar al agente infeccioso e introducirla al interior de la célula y ahí descomponerla, ¿sí? Esa vendría a ser. Entonces, si tenemos una célula, por decirle, ahí se va moviendo, moviendo, hasta que empieza a atraparlo, digamos, al agente, ¿sí? Lo coloca como en una vesícula y lo va destruyendo, ¿sí? Esa es la fagocitosis, que algunas células tienen la capacidad de hacerlo, como los neutrófilos, como los macrófagos. Los linfocitos no tienen esa capacidad, por ejemplo. Bueno, entonces existe también la resistencia adquirida o específica, que sería la respuesta frente a un antígeno, que puede ser pasiva o activa. Dentro de la pasiva tenemos, ¿sí?, que puede ser natural o artificial. La pasiva natural, que lo adquieren obviamente, como dice, pasiva, sin hacer nada, a través del calostro, ¿sí? Los neonatos, por eso decimos que es tan importante que reciban el calostro, porque está recibiendo como ese suero hiperinmune, que lo que formó la madre le está pasando toda esa inmunidad al hijo, al cachorro, al neonato, ¿sí? Pero, ojo, que el calostro solo son importante y va a ser asimilado por ahí por la cría, por el cachorro, solo en las primeras horas de vida. ¿Por qué? Porque el intestino está más permeable y va a dejar pasar estructuras o moléculas más grandes como las inmunoglobulinas y demás, y así va a tener ese animal una resistencia natural, pasiva, porque le pasó a la madre, él no hace nada, no participa en nada en la formación de eso, de esa inmunidad. Entonces va a tener hasta que su propio sistema inmune se vaya formando, le vayan colocando todo lo que son estos agentes externos como vacunas, ¿sí?, para que forme sus propios anticuerpos y así se enfrente a ciertas patologías en el momento que esté en contacto con estos agentes infecciosos, ¿sí? Entonces, por eso es importante que cuando nacen los cachorros de cualquier especie deben amamantar, ¿sí? Eso es muy importante. Y la otra, que la madre debe estar bien hiperinmunizada también en animales menores, que es lo que yo tengo más experiencia. Por ejemplo, cuando quieren hacer preñar a una hembra, lo primero que hacemos a meses antes es desparasitar, colocar sus vacunas, ¿sí? Le hacemos una hiperinmunización, se debe hacer, no siempre se logra hacer porque a veces muchas veces llevan al animal cuando ya está para la monta, entonces es un poquito complicado, pero sí hay clientes por ahí que son un poquito más responsables y dicen, bueno, quiero en el siguiente celo hacerla montar, y entonces ya vamos programando la parte de sanidad, de colocar todas las vacunas, como para que la hembra tenga un nivel de anticuerpos altos, ¿sí?, y se los pase a los cachorros. Es por eso también que los sistemas de vacunación, por ejemplo, no se debieran hacer en general para todos,
porque va a depender de la camada o de los cachorros qué tanto de calostro tomaron, si tomaron calostro o no, y dependerá también de la inmunidad de la madre, si tenía buena inmunidad o no, porque animales que vienen y que amamantaron de una hembra que estaba hiperinmunizada, van a descender sus niveles de anticuerpos maternales a mayor periodo, por ahí 50, 60 días, y entonces las vacunas lo que hacen es interferir con esta inmunidad materna y debiéramos recorrer por ahí la vacunación recién como que por arriba de los 50 días. Ahora, si tengo un animal que no amamantó o viene de una madre, así haya amamantado, pero viene de una madre que nunca le habían colocado vacunas o hacía 3 meses, 3 años que no le colocaban vacuna y demás, o estaba con parásitos y todo, entonces por ahí a ese cachorro voy a empezar una vacunación a los 30 días, digamos que sé que la inmunidad, la poca inmunidad que le pudo haber pasado a la hembra, pues ya fue decayendo. ¿Sí? Y la artificial, que es en donde también pasiva, porque no interfiere en nada el animal, ¿sí? Hablamos de estos sueros homólogos o sueros heterólogos, todos están formados en otro animal, ya sea en la madre o en otro animal de su misma especie o de otra especie, ¿sí? Que serían sueros homólogos en los de la misma especie, para decirle, le saco un suero a un perro y le coloco a un perro enfermo, digamos, ¿no? O de un equino a un canino, algo así, los heterólogos, ¿no? Bien. Y la resistencia activa, que aquí sí participa el ser vivo, el animal, que sería natural o artificial también, pero la natural que sería a través del contacto directo, se infectó, ¿sí? Y produjo sus propios anticuerpos. Y la artificial, que sería a través de la vacuna, lo que se logra a través de la vacuna, ¿sí? Entonces, le doy cantidades del agente etiológico, pero que no es capaz de producir la enfermedad, que es capaz de estimular al sistema inmune a producir una inmunidad, pero que no va a producir la enfermedad. ¿Bien? Hasta aquí vamos bien. Sí, doctora. Bien. Ok. Perfecto. Bien. A las funciones de la inmunidad, entonces, tenemos que primero debe reconocer el agente, luego debe formar o llamar por ahí a sus soldaditos especializados para eso. Como les decía, si es bacteria van a llamar a los neutrófilos, si es hongo por ahí a los macrófagos, si es un proceso vírico por ahí linfocitos, y entonces crear esa memoria para que la siguiente vez que aparezca ese agente infeccioso, si, bueno, era una bacteria, pues vayan y ya tenga esa inmunidad, ¿sí? La inmunidad, la resistencia del organismo se da por una inmunidad celular o humoral. La celular que tenemos a través de los linfocitos T, producidos en el timo, los macrófagos, los neutrófilos, y la humoral, los linfocitos B, ¿sí? Que la inmunidad celular, que igual tiene la capacidad de fagocitosis, decía los neutrófilos macrófagos, a través de las sustancias quimiotácticas y que crean ahí la memoria, ¿verdad? Entonces aquí tenía un poquito de lo que era la fagocitosis. A ver, entonces imagínense que este sea un neutrófilo, ¿sí? Este es el citoplasma de la célula. Aquí voy a tener el núcleo de la célula, que es un polimorfo nucleado, ¿verdad? Tiene entre 3 a 4 segmentos. Fíjense cómo este tiene un segmento, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, es un hipersegmentado, pero es un neutrófilo. Aquí tengo un segmentado de 2, 3, 4 segmentos. Podemos ponerle uno más y ya está. Entonces aquí tenemos el núcleo y esta es el citoplasma, ¿sí? Esta es la parte extracelular. Acá tenemos la intracelular.
Entonces acá todas estas sustancias, metabolitos, sodio, potasio y demás, porque hay que mantener el equilibrio electrolítico, extra e intracelular y demás, ¿sí? Entonces, si existen estos agentes etiológicos en donde se elaboran estas sustancias quimiotácticas y que van a hacer que se vayan acercando, ¿sí? Y que se acerquen lo más que puedan la célula que se va a encargar de ello, y entonces se van atrayendo por estas sustancias quimiotácticas que van eliminando cada uno, ¿sí? Entonces lo que hace ahora va a ser el proceso de fagocitosis. Imagínense que este sea el agente infeccioso, imagínense que fuese una bacteria por ahí, y entonces lo que va a hacer esto es como llegar a englobarlo, así, lo mete dentro, fíjense, él forma una vesícula, ¿sí? Ya está dentro del citoplasma de la célula y luego la va destruyendo y va a salir por exocitosis todo lo que son los desechos metabólicos y por endocitosis pues entra ese agente infeccioso, ¿sí? Acá, por ejemplo, esta es una lámina de citología en donde vemos un neutrófilo, este es el núcleo del neutrófilo, ¿sí? No se ve su citoplasma porque es como que está con escaso citoplasma, no se nota. Aquí, por ejemplo, aquí se nota bien este citoplasma, pero en esta célula no se ve. Pero podríamos imaginarnos que esta debería ser la membrana citoplasmática. Y fíjense que acá adentro ya tenemos unos bacilos, ¿sí? Que entonces este neutrófilo está en fagocitosis, ¿sí? Y este es otra citología de piel en donde tenemos un macrófago, una célula mucho más grande, que tiene dentro de él un neutrófilo, ¿sí? Acá está un neutrófilo. Acá tiene como otros restos celulares, que es probable que sean de otros eritrocitos, neutrófilos, algo, pero que cuando este neutrófilo, en el afán de destruir las bacterias, obviamente pueden quedar lesionados y ya o cumplen su vida media y después ya el macrófago debe fagocitarlos también, ¿no? Entonces, estas son las etapas de la fagocitosis. Tenemos el agente que por factores estos de la quimiotaxis se van atrayendo, entonces empieza a producirse esa unión de la célula con el agente infeccioso, se une ahí, se adhiere, se debe adherir, ¿sí? Luego produce la ingestión que va a formar después esta vesícula, lo que decía su compañera, la fagolisosoma, ¿sí? Y después por exocitosis, pues lo produce después de que se digiere y todo eso. Hay las sustancias de la digestión que la van a eliminar después por exocitosis, ¿sí? Eso en cuanto a la fagocitosis. Acá quería mostrarles, igual ya ustedes me imagino que vieron, este es un macrófago igual, este es su núcleo y este color más intenso es su nucleolo. Pero fíjense que acá dentro de este citoplasma tenemos estos bacilos, ¿sí? Las estructuras en forma bacilar de color transparente, ¿sí? Entonces, esta es una coloración que decimos, bueno, no les colorea esto y entonces tenemos que buscar otra coloración, que es el alcohol ácido resistente, la de 100 Nielsen, y los vemos estos bacilos color rosado, que son positivos, bacilos alcohol ácido resistentes, ¿sí? Que es compatible con, aquí ya hemos identificado el agente causal, y la lesión que teníamos en el paciente era este nódulo cutáneo, redondeado, blando, ¿sí? Que venía de una aparición de unas 2-3 semanas. Entonces está la lesión a través de la citología, de estudiar qué hay ahí dentro de este nódulo, ¿sí? Con aguja de 21G, las verdes. Sacamos las células, las ponemos en un portaobjeto, las coloreamos y esto es lo que observamos. El agente infeccioso, ¿sí? El agente infeccioso es una bacilo, alcohol ácido resistente, compatible entonces con el Mycobacterium,
¿sí? Entonces, el agente etiológico es esta bacteria, ¿sí? La enfermedad micobacteriosis sería, ¿no? Que no es la de tuberculosis, ¿no? No produce cuadros respiratorios, nada, sino es una lesión a nivel de piel. ¿Bien? Bien, vamos a quedar aquí, ¿sí? Para que ustedes vayan viendo esta predisposición, que sáquenle una fotito si gustan, y van poniendo por ahí, van buscando enfermedades que tengan predisposición de especie, de raza, de edad, sexo y color nada más. ¿Ya? Léanlo, estudienlo al inicio de la clase. Voy a igual hacer unas preguntas así, algunos al azar, como para que ustedes estudien, lean, repasen un poquito. ¿Ya? Doctora, ¿podría repetir la orden, por favor? Bien. La predisposición que existen de especie, o sea, dijimos que las causas de enfermedades podían ser endógenas y exógenas. Algunas endógenas, pues son propios del organismo del animal, por lo que existen especies que van a ser predisponentes a ciertas enfermedades. Entonces, que coloquen por lo menos unas 2 enfermedades, ¿sí? Que algunas especies van a tener la predisposición. Por decir, pueden poner una enfermedad que solo afecte al bovino, solo afecte al equino, o solo afecte a cualquier especie que ustedes quieran, caninos, felinos, lo que quieran. Dentro de esas podrían ver alguna predisposición por raza. Por ahí sí hablamos de bovino, razas, no sé, de leche, de producción, lo que quieran, producción láctea, de carne, lo que sea, que solo hay enfermedades que solo afecten a ese grupo de animales. En el caso de animales menores, pues ciertas razas, existe un montón de razas y hay enfermedades que es específico de raza o que hay ciertas razas que son más susceptibles que otras. La edad, obviamente, existen enfermedades que se dan más en animales jóvenes que en animales viejos, son como que los dos grupos etarios, en donde en el uno por ahí por inmadurez de su sistema inmune y en el otro como que por desgaste ya de su sistema inmune, se van a desarrollar ciertas enfermedades propias de un animal viejo o propias de un animal joven. Entonces, la edad, ustedes van poniendo ahí algunos ejemplos de enfermedades. Lo mismo con el sexo y con el color. ¿Quedó claro? Sí, doctora. Bien, entonces hacen esa tareita que se los voy a poner ahí en la plataforma para que lo puedan pasar. Y eso sí, estudien. Se colgó mi máquina. Creo. Ok, nos vemos el día jueves entonces, por favor. Un momento.